7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana, en este jueves 5 de mayo del año 2016. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Oli Matos, buenos días Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amauris Aybar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, buenos días a Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad, corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Jova Bernal y todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. 7 un minuto. El sol de la mañana, el sol de la mañana. No quiero pasar por alto lo que ha ocurrido con Donald Trump y las posibilidades de que este hombre, con un discurso excluyente, a veces racista, xenófobo, antiinmigrante, aunque ahí le pongo alguna comilla porque probablemente su discurso sea regulatorio, aparte del tema este de la frontera, y hay muros en parte de la frontera de Estados Unidos y México, hay muros. Entonces, pero en definitiva, es un anticandidato en un mundo complejo, en un mundo donde el odio, la xenofobia, pues puede traer consecuencias nefastas. Y a veces, pues la padecen los inocentes, porque ese discurso puede ser la justificación para para actos terroristas. Y los actos terroristas se dirigen contra la población civil en los lugares menos esperados, en los lugares donde la gente pues está con la mayor vulnerabilidad. En una escuela, en una iglesia, en el transporte masivo de pasajeros, en un edificio donde la gente cree que su vida va a transcurrir un día de manera normal, apacible. Ahí se puede producir un atentado terrorista. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con un país? ¿Qué pasa con un partido que deja pasar lo imposible, lo que se creía imposible? Porque el caso Donald Trump es un producto de de subestimar también, porque nadie pensó, señores, en eso. No hay analista que pensara en eso. Pensaban en que a la larga este hombre no concluía esa carrera, como ha pasado con muchos. Sin embargo, Donald Trump puede decirse hoy que terminó la carrera por la candidatura presidencial del Partido Republicano, que ya no tiene ningún obstáculo para ser candidato presidencial del Partido Republicano, y que el Partido Republicano no tiene otra salida que no sea pues admitir el triunfo de Donald Trump, o tendría consecuencias peores. Pero ¿de dónde puede salir este éxito de
de Donald Trump. Por eso es que en política, los partidos políticos, las sociedades, tienen que medir y cuidar los discursos. Porque hay cosas que ocurren que aparentemente se van sin éxito, pero dejan el camino allanado para lo que viene. Y así es que surge Adolfo Hitler. Es así. Pero bueno, en el caso de Donald Trump, ¿cuál es la siembra? ¿Quién hizo la siembra que cosecha Donald Trump en el Partido Republicano? Yo creo que Donald Trump ha sido el beneficiario de un trabajo que hizo el Tea Party en el Partido Republicano, que sin embargo no lo cosechó el Tea Party, pero sí avanzó el camino para que el que viniera atrás lo recorriera. Es como el Tea Party funcionó, el Tea Party funcionó, y me excusan los cristianos la analogía, el Tea Party funcionó como Juan el Bautista. Entonces, detrás de Juan el Bautista vino Jesús. Permitir no neutralizar un discurso que se basaba en el descrédito de la clase política, y en radicalizar una parte importante de la militancia de un partido con ciertos temas. Yo creo que es una de las razones por la que este hombre ahora le fue tan fácil recorrer ya el camino que le habían allanado. La propia actuación del Partido Republicano, que ha sido también una actuación poco racional. Fíjense que ha mantenido paralizado, como nunca se había hecho en esa nación, prácticamente a un gobierno que le han cerrado todas las iniciativas en el Congreso, en una sociedad acostumbrada, independientemente de partido, a discutir las iniciativas, y en muchos casos congresistas republicanos votan por iniciativas de un presidente demócrata si esas iniciativas le convocan, o ocurre al revés. Pero ahora hubo un partido que sencillamente se radicalizó y por razones propiamente políticas, electoreras, dijo: aquí lo que estamos es para boicotear las iniciativas del gobierno. Entonces, eso también hunde más en el desprestigio a la clase política. El que pregona descrédito de la clase política no sabe hacia dónde empuja. En la clase política, como en todo, hay gente de todas las categorías, pero no puede pregonarse que como tal la condición para estar en la política es la de ser un ladrón, es la de estar buscando beneficios personales, porque no siempre es así. Hay mucha gente con vocación de servicio, pero cuando se promueve el descrédito abarca a todos, y entonces el refugio de las sociedades es en cosas peores. Ustedes se imaginan este hombre con el país, que este hombre a cargo del botón nuclear, por ejemplo, este hombre dirigiendo la primera potencia militar del mundo. Sería una cuestión catastrófica y no habría seguridad para nadie. Eso nos afectaría absolutamente a todos.
el mundo sería un mundo más intranquilo que lo es ahora, que ya sin una cosa como esta, fíjense todos estos atentados que hemos lamentado en Europa sobre todo. Entonces, esa es una de las lecciones que deja este capítulo. Todavía hay esperanza. Donald Trump es un candidato que, a pesar de haber ganado las primarias en su partido, porque ya la ganó indiscutiblemente, es un candidato muy impopular. Su tasa de rechazo en casi todos los sectores es altísima. Es altísima, cosa que él puede tratar de variar, pero es altísima. Y probablemente si los estados demócratas pues comprenden el peligro y votan como deben hacerlo en la confrontación Trump-Hillary, pues indiscutiblemente que gana Hillary, porque el peso de los estados demócratas es mayor en la cantidad de delegados que el de los republicanos. Pero cualquier cosa puede pasar, porque indiscutiblemente que si este hombre ha ganado de esa forma, es porque también en alguna medida ha penetrado el discurso demócrata. En alguna medida. Entonces, eso también obliga a Hillary Clinton a tomar algunos temas del discurso. El discurso regulatorio, por ejemplo, de Donald Trump, sobre el tema de la migración ilegal, que es sobre todo a la que él ha atacado. Y eso parece que también ha tenido un peso en el respaldo que él ha concitado. Entonces, Hillary está obligada a disminuirlo, a buscar algunos temas, aunque no llegue a las posiciones de él, y tratar de quitarle una parte de la gente de la que él ha logrado conseguir apoyo. Hillary, que no es muy popular, sin embargo, representa lo contrario a Donald Trump, porque Donald Trump sería cero experiencia en asuntos del Estado, que eso no ha ocurrido nunca en Estados Unidos. Nunca. Se menciona el caso de Eisenhower, pero estamos hablando del ganador de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que y estamos hablando de un militar, estamos hablando de otra cosa. Esto sería único que un hombre de cero experiencia. No es el caso de Obama. Es verdad que Obama no había tenido experiencia administrativa, pero Obama era senador. No. Este caso sería un hombre con cero experiencia en asuntos del Estado a dirigir la primera potencia del mundo. Esto no tendría madre ni padre. Desastroso. 7:14 minutos. El sol de la mañana. Yo quiero referirme al artículo 127 de la ley electoral que están reclamando, que están pues mencionando como supuestamente violado por el hecho de que no se haga manual el cómputo de los senadores, es decir, del Congreso y de los municipios. Porque, ¿qué ocurrió? Yo decía anoche en un comentario a fondo a N7, que quien vea la documentación de este proceso
no cree lo que está pasando en la República Dominicana. No cree lo que está pasando en la República Dominicana. Porque eso debe ocurrir en un país donde se improvisan las cosas. Bueno, de repente vino una Junta Central Electoral y ha improvisado un cómputo electrónico. Esto ha sorprendido a la clase política y por eso están esas reacciones. ¿Por qué? Porque hay una Junta interesada en beneficiar, por ejemplo, a un partido de gobierno. A un partido de gobierno que eso no lo beneficia en nada. Y ustedes verán al final de mi comentario por qué eso no beneficia al PLD y sí beneficia a los que tienen menos fuerza. Pero, ¿qué ocurre? Que mañana, porque ustedes saben que el próximo paso después de las elecciones es la denuncia de las supuestas irregularidades. Y entre las irregularidades estará la introducción del cómputo electrónico. Pero ese cómputo electrónico, tal y como destacó en su comunicado, en su rueda de prensa ayer el CONEP, no se hizo, no se llevó la resolución 64-2016, no fue a conocimiento, aprobación del Pleno de la Junta Central Electoral, hasta que la Junta Central Electoral logró un consenso con todos los partidos políticos. Es decir, la Junta primero, antes de llevar eso a aprobación, se detuvo a discutirlo con los partidos políticos y recibió la aprobación de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. Y eso, entonces la Junta el 17 de abril aprueba la resolución 64-2016, ya después de haber logrado el consenso con todos los partidos políticos. Y la decisión va al Pleno. Y el Pleno la aprueba. 10 días después, uno de los magistrados que aprueba esa resolución, supuestamente descubre que esa resolución viola la ley. Pero yo no sé en qué aspecto viola la ley, porque vamos a buscar textualmente qué es lo que plantea el artículo 127 de esta ley 2, de la ley 295. Ese artículo, ¿qué es lo que plantea? De la ley 275-97, que es la ley electoral. Textualmente, ¿qué es lo que plantea el artículo? A ver qué cosa de esta se va a dejar de hacer. Ninguna. Se abrirá la urna y se sacarán de ella las boletas que hubieran sido depositadas. Eso se va a hacer. Es decir que ahí no hay problema. Entonces, contándolas para confrontar su número con el de los electores que hubieran votado según los inscritos en el formulario especial de concurrente. Eso es inevitable. Eso se va a hacer. Entonces, ¿qué otra cosa dice? ¿Cómo sigue este artículo 127? Se pondrán aparte los sobres que contengan boletas protestadas y se verificará si el número de estos coincide con el número de declaraciones de protestas que hayan sido presentadas. Eso se va a hacer. Yo no sé en qué se va a violar el artículo 127. Y con las anotaciones hechas al respecto, en el acta del colegio electoral. Entonces, los sobres que contengan boletas protestadas serán empaquetados sin abrirlos. Eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Porque eso es de rigor. Eso no tiene ningún problema. Ahora, luego, que es donde dicen supuestamente que está la violación, luego el secretario desdoblará la boleta leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando esta al presidente. Señores, ¿y quién ha dicho que eso no se va a hacer? La boleta no pueden ir al escáner doblada. La boleta el secretario tiene que desdoblarla. Al desdoblarla, nada impide que diga voto PLD
voto PRI, voto PRM, y el presidente va a ver la boleta. Y entonces ahí esta boleta va a la mano del técnico que la va a colocar en el escáner. Pero ya la ha visto el secretario, porque el secretario es que la tiene que desdoblar, la boleta. Y si él no es ciego, él ve el voto, tiene una boca, está ahí con los otros delegados que van a estar interesados en saber qué es lo que está pasando, y nada impide que este hombre no diga, al desdoblar la boleta, voto PRM, voto tal. Y eso va a ocurrir absolutamente con todas las boletas, porque tiene que seguirse el mismo procedimiento. Entonces ellos se han inventado que aquí decía que el cómputo tiene que ser manual. Mentira. Ese artículo 127, que yo lo acabo de leer completo, en ninguna parte habla de que el cómputo necesariamente tiene que ser el cómputo manual. Eso se lo han inventado y lo está repitiendo. Pero eso no es lo que plantea ese artículo. Ahora, vámonos, aparte del problema legal, al problema real. El presidente del PRM dice que la Junta debe someterse a su propia legalidad. Es verdad, don Andrés, es verdad que debe siempre respetar su propia legalidad. Pero es bueno decirle esto a la gente para que usted vea quién está hablando. ¿Quién está hablando? Está hablando el presidente de un partido que organizó una convención para proclamar al presidente, el candidato presidencial de ese partido, y no fue capaz de organizar una convención con quórum. No fue capaz de organizar una convención con quórum. Esa Junta Central Electoral, que tiene un compromiso con la democracia, la ley ahí lo que le decía era que tenía que invalidar esa convención sin quórum. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo esa Junta Central Electoral en función de su compromiso con la democracia? Sencillamente limitarse a informarle a las autoridades de ese partido que no habían reunido quórum, y por eso ellos después, que nadie se lo explicaba, pero ven acá, ya no hicieron hicieron otra en Sanssouci para resolver ese problema. Pero ahí hubo una administración de la ley en función de la democracia. Porque ustedes se imaginan unas elecciones sin la participación de la principal fuerza opositora. Pero ¿por qué yo le hago la referencia de que no fueron capaces de reunir para un evento tan importante el quórum de los delegados que tenían que ir ahí a proclamar a Luis Abinader como candidato presidencial? Y entonces no tuvo validez esa convocatoria, y tuvieron que hacer otra sin que eso se supiera, sin que la opinión pública tuviera conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque habría sido un daño terrible informar que hicieron un acto, que proclamaron, que transmitieron eso por televisión y que hicieron todo un bulto, y que eso no sirvió para nada porque no fueron capaces de reunir el quórum. ¿Usted sabe por qué yo refiero a ese dato? Porque ustedes creen que el que no fue capaz de reunir el quórum para proclamar un candidato presidencial, después lo arreglaron, después hicieron otra. Ellos no podían hacer la inscripción ilegal, después hicieron otra. Pero hicieron otra porque ese que le está pidiendo que respete su legalidad a esa Junta fue comprensiva, manejó la situación, y ellos tuvieron la oportunidad de hacer otra convención. Pero ¿ustedes creen, señores, que el que no fue capaz de reunir los delegados para proclamar un candidato presidencial tiene los delegados para el proceso del día 15? Yo no estoy diciendo que tenga gente con gafete que van a poner en mesa, porque eso lo tiene cualquiera. Usted manda a imprimir gafete y se lo pone a cualquiera. Yo estoy hablando de delegados preparados, motivados para la tarea que tienen por delante. No lo tienen.
de los partidos que van a participar en las elecciones, y por eso es lo que le decía del problema de la conveniencia, a ver si al PLD le conviene o no esto de cómputo electrónico. Señores, de los partidos que van a participar en las elecciones, por la realidad que se ha dado en la República Dominicana de que los otros dos grandes partidos de los tres del sistema, esos partidos han colapsado, han pasado por procesos de crisis. Aquí vamos a unas elecciones en las que un solo partido tiene la maquinaria electoral apropiada para el día del conteo de los votos. Un solo partido. Y prueba de eso es que incluso el principal de los partidos de oposición tiene una cantidad de municipios en los que no lleva candidatos. Entonces, yo le voy a referir una anécdota de cómo viene el PLD formando esta cuestión de sus delegados, para que usted vea si usted puede hacer un cursillo de 2 días y decir que tiene delegado. Pues hay gente de 2 días, mire, hay que hacer esto y unos gafetes y usted decir que tiene delegado, que hasta hoy no tienen para más de un 40% de las mesas. Y entonces, entre los que están ahí, son gente que no tienen la experiencia. Ustedes saben cómo viene el PLD, que el PLD tiene, señores, más de 20 años de preparación. No estoy hablando de toda la historia del PLD, porque el PLD después comprendió la necesidad de la organización territorial, que en principio fue una iniciativa de los reformistas, pero hace tiempo que perdieron eso. El PLD hizo su organización territorial, es decir, se organizó en torno a los colegios electorales, y a partir de ahí ha creado una maquinaria, señores, que eso es terrible. Entonces, la historia que le iba a hacer es que yo creo que fue en las elecciones del 1990, porque ya en la del 94 el doctor Leonel Fernández era candidato vicepresidencial. Las elecciones del 1990, a propósito de los delegados del PLD, Leonel Fernández estaba a cargo de la logística de los delegados que estaban en la CAS, donde está la CAS. Ahí hay varios colegios electorales y Leonel Fernández estaba a cargo de la logística, sí, de suministrarle la alimentación, para que no se malinterprete, la alimentación, y también se le da una dieta a los delegados y a los suplentes. Entonces el doctor Leonel Fernández llevó unos sándwiches y empezó a repartir los sándwiches. Creyó que tenía suficiente y empezó a darle también a los delegados de otros partidos que no eran del PLD, y se le creó un problema porque se le quedaron una parte de los delegados PLDistas sin sándwich. Pero cuando yo le refiero al doctor Leonel Fernández, lo que le estoy diciendo a usted es que el PLD, para la parte esta de la mesa, dispone desde hace muchos años de sus mejores cuadros. Y hay un delegado, y no lleva un delegado, no. Ese que se llama suplente tiene que estar tan preparado como el otro delegado. Y en términos digamos, del operativo que tienen, es una cuestión que saben quién ha votado, saben quién no va a votar. Desde la fila ya saben más o menos cuál es la situación. ¿Usted cree que usted, primero sin delegado en una parte de los colegios, y en donde lo tiene con delegados sin ningún tipo de experiencia, usted se va a enfrentar a una maquinaria como esa con ventaja en ese terreno? No es verdad. No es verdad. Si el PLD tuviera algún interés de hacer fraude, si el PLD tuviera algún interés de manipular las elecciones, el PLD le conviene, porque en ese terreno no tiene competencia. Ahora, ¿qué ocurre con el voto electrónico? El voto electrónico es la protección de los más débiles. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los candidatos a diputados? Porque no hay tanto problema con la candidatura presidencial. Ahí no hay prácticamente inconvenientes. Señores, los propios partidos
tienen un inconveniente con los candidatos a diputados, y eso solamente lo resuelve el voto electrónico. Y eso lo saben todos los aspirantes a diputados del PRM, por ejemplo, y de los demás partidos. ¿Cuál es el bendito problema? Que en la mesa solo puede haber un delegado, y los candidatos a diputados son varios, son muchos, y son de distintas circunscripciones. Naturalmente, vámonos al caso de la 1, del Distrito Nacional, para poner un ejemplo. Bueno, ahí hay 6 candidatos a diputados, pero el partido nada más tiene, el que fuere, nada más tiene un delegado. ¿Qué ocurre? Que los candidatos a diputados ahí no tienen representación, y puede que ese delegado simpatice por uno de esos 6. Entonces, los otros 5 están huérfanos ahí. Los otros 5 están huérfanos ahí. ¿Cómo se puede resolver eso si no es mediante lo que se ha hecho ahora? La única manera de resolver eso es el voto electrónico y el conteo electrónico. Entonces, se trata de darle mayor transparencia a un proceso, de incluso proteger a los más débiles. Pero miren, yo le he mencionado el caso del PRM y tal vez he sido injusto. Porque ustedes creen que Guillermo Moreno tiene delegado para el 5% de los colegios electorales a nivel nacional. No lo tiene. ¿Usted cree que Minú tiene delegado para el 5% de los colegios a nivel nacional? No lo tiene. Entonces quieren un conteo que ellos no están en condiciones de supervisar. Quieren un conteo que el partido grande se lo puede manipular ahí si tuviera la intención de manipularlo. Pero ¿y quién ha dicho eso? No, ellos querían conteo electrónico. Porque ellos conocen todas estas ventajas que yo estoy mencionando. Lo que pasa es que se aprobó el conteo electrónico y hay que buscar una justificación, pero la justificación es para el problema de los votos y de la votación y del fracaso electoral. Es para eso, no es para otra cosa. Porque lo otro no tiene lógica, señores. Cambio y fuera. El sol de la mañana, el sol de la mañana.